Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio en el cual nos dedicaremos a estudiar la Torá conforme a la enseñanza de Yeshua. Continuaremos con el estudio del templo y nos dedicaremos exactamente el día de hoy a hablar acerca de los Kohanim o los sacerdotes, cuál es su función y cuál es el ministerio que ellos tenían que hacer dentro del santuario. Así que empecemos. El tabernáculo o el templo sagrado era el lugar en el que mora la presencia divina, como un medio para santificar al pueblo, tal como se le dijo al profeta: y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos y mi tabernáculo habitará con ellos y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán todas las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37, del 26 al 28. Este lugar, cuya estructura mobiliaria y utensilios en su interior fueron consagrados en su interior por Yahweh mismo, como una herramienta para santificarlo, y así todo el servicio y el ordenamiento alrededor de ello estaban a cargo de un cuerpo especial de israelitas, designados desde su nacimiento para esta función. Y nadie, aparte de ellos, podía participar de este servicio, o abodá en el hebreo. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, hermano de Moisés, y los levitas, descendientes por líneas paternas de los 3 hijos de Leví. Para entender este ordenamiento y no caer en el error, necesitamos repasar las genealogías. Abraham, hombre escogido por el Eterno, engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob, cuyo nombre se cambió a Israel, engendró 12 hijos, lo mismo que al postrer fueron las 12 tribus de Israel. De esos 12, uno de ellos se llamaba Leví, tercer hijo de Jacob, que le dio a luz Lea. Leví, cuyo nombre está relacionado con el término hebreo que significa unir, ya que su madre, al verse un poco abandonada de su esposo a causa de su hermana, cuando éste nació dijo: esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Génesis 29, 34. Y esto es realmente profético, ya que la función de los levitas es de unir al pueblo con su Elohim. Son encargados de mantener viva la llama del pacto matrimonial del Eterno para con su pueblo. Tal como se le dijo: yo soy un marido para ellos. Y en otro lugar también dice: porque tu marido es tu hacedor, y Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y al postrer Israel, en la final reunificación, se les dice por boca de Oseas: te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh de los ejércitos. Y ahora, Leví a su vez engendró 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. De estos 3 desciende toda la tribu de Leví. Coat, hijo de Leví, engendró a Amram, Uziar, Uziel y Hebrón. Por su parte, Amram engendró a Moshe y Aarón, quien fue el primer sacerdote. Aarón engendró a Eleazar, Itamar, Nabat y Abiú. Y a estos escogió Elohim para que ejerzan el oficio de sacerdotes. Pues a Moshe se le dijo: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, y los escogerán de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Esto quiere decir que la línea sacerdotal solo se mantendría dentro de la descendencia de Aarón, y nadie que no tenga a Aarón como un ancestro directo puede oficiar como sacerdote. Aarón y sus hijos, por ende, toda su descendencia, son aquellos encargados
de estar frente a todo el servicio y la responsabilidad del ministerio del tabernáculo de reunión y del templo. Y nadie puede tomar para sí esa honra, sino el que es llamado por el Eterno, como lo fue Aarón, quien con prodigios y señales, juicios, fue declarado Cohen Hagadol, sumo sacerdote y ministro del santuario, delante de todo el pueblo. Pues, aún de aquellos de los hijos de Leví que pretendieron ser dignos de este honor y de poder ministrar en el lugar santo, presentaron incensarios delante de Yahweh y fueron consumidos a fuego como una sentencia. Y a esto le añadimos que la vara de Aarón reverdeció en medio del santuario para testimonio de todo Israel, de quién tendría el sacerdocio permanente, Aarón y su casa. Ellos eran los únicos autorizados para manipular la sangre de los sacrificios y llevarla delante del altar. Eran los únicos que podían caminar por el atrio interior del templo y ser sin culpa. Solo ellos tenían permitidos entrar en el lugar santo, hacer los servicios del incienso, la menorá y cambiar los panes de la propiciación. Y solo el sumo sacerdote una vez al año podría ingresar al lugar santísimo, pero no sin sangre. Y cualquiera que no fuere de esta familia y pretendiese hacer alguno de estos sacrificios o servicios, como entrar al área que son restringidas para los hijos de Aarón, únicamente para los hijos de Aarón, se los culpaba de usurpación. Este fue el delito del rey Usías, quien lleno de soberbia se presentó en el santuario para ofrecer incienso delante del lugar santo, y Yahweh lo castigó con lepra en ese mismo momento hasta el día de su muerte. Entendamos brevemente la función de los sacerdotes en el templo. Sepamos que el templo era la Corte Nacional de Justicia, o la Suprema Corte que tenía sede en Jerusalén, cuyas funciones judiciales iban más allá de la administración del derecho civil que juzga entre hombre y hombre cuestiones de pleitos, querellas y ofensas. También eran encargados de mediar los asuntos legales entre el Eterno y los hombres. Existen códigos celestiales o normas, de hecho, toda una legislación que encierra a todos los habitantes del cosmos y seres interdimensionales como ángeles, potestades, querubines, y todos ellos bajo esta constitución. Por supuesto, nosotros como hijos de Adán no estamos exentos, pues Adán mismo fue procesado bajo juicio por transgresión a la ley que le concernía a él. Por eso se nos fue dada la Torá, para saber cómo debemos conducirnos dentro de esta ley. Cuando los hijos de Israel infringen estos códigos, cargan sobre sí el delito y en otras ocasiones la culpa. Pero ya lo veremos en otro video cuál es la diferencia entre ambos. Este cargo o deuda legal que se imputa sobre nosotros cuando quebrantamos la ley o los mandamientos nos hace reos de juicios delante del tribunal del Eterno, poniéndonos en una situación de esclavitud o de una demanda delante de su ley. La Torá de Moisés nos proporciona un sistema adecuado para darnos una salida legal de estas culpas, conocidos comúnmente como pecados, y nos da un método para reparar nuestras faltas delante del tribunal celestial. Ahora, los sacerdotes, hijos de Aarón, como entes autorizados por decreto legislativo del Eterno, se convierten en los únicos certificados para mediar estos asuntos celestiales. Y el altar consagrado por el Eterno se vuelve el instrumento que hace legítimo el proceso de expiación. Y la sangre que toca las paredes del altar es el pago propicio para la exculpación de nuestras transgresiones. Y por si se lo preguntan, ¿por qué la sangre? Bueno, ya eso lo veremos en otro video. Pero el ordenamiento dice, cualquier cosa que tocar el altar será santísimo. Y también dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Miremoslos de esta manera. Los sacerdotes serían como los abogados o intermediarios legalmente autorizados u ordenados para esta función. El altar sería como el sello de la entidad del templo que valida o autoriza el proceso de expiación y lo vuelve legal. La sangre es como el impuesto justo o la demanda a la deuda. Ahora debemos tener claro que no todos los sacrificios del templo tenían que ver con pecados. Habían muchísimos sacrificios cuya sangre se derramaban en el altar para santificar la ofrenda, pero no tenían ninguna
relación con el pecado o la transgresión. Ahora podemos entender, fuera de la religiosidad, por qué solo los sacerdotes eran los únicos capaces de realizar estas tareas. Si alguno que no fuese hijo de Aarón pretendía tomar sobre sí este servicio, sería culpable de juicio por usurpación. Al igual que alguien que sin tener licencia profesional de abogado intente hacer de notario en la elaboración o en trámite de algún tipo de escritura legal. Los hijos de Aarón fueron 4, de los cuales 2 de ellos murieron en servicio, por comparecer en sus labores en un estado de ebriedad y presentar fuego extraño. Esos fueron Nabat y Abiú. Y esto a nosotros nos da una idea de la enorme responsabilidad que cargan los sacerdotes. Pero Eleazar e Itamar quedaron vivos. De ellos y sus hijos salieron todas las líneas sacerdotales. En la época del templo se distribuyeron en 24 órdenes, 16 de la descendencia de Eleazar y 8 de la descendencia de Itamar. Estas familias ministraban en el santuario, 2 grupos por mes, pero eventualmente se consagraría el sacerdocio únicamente a los hijos de Eleazar, ya que los hijos de Itamar menospreciaron la obra del sacerdocio, haciéndole indigna, mientras que los hijos de Eleazar cada vez mostraron más compromiso con su ministerio. Por ejemplo, Fines, hijo de Eliezer, fue recompensado por el Eterno con un pacto de sacerdocio perpetuo, por haber tenido celos por Yahweh y haber hecho expiación al hacer apartar la ira del Eterno sobre los hijos de Israel, al dar muerte a aquel que llevó su transgresión en medio del campamento. Asimismo, Sadoc, a diferencia de Abiatar, no apoyó a Adonías para hacerlo rey después de su padre David, sino más bien él fue obediente a la palabra del profeta y ungió a Salomón por rey sobre el reino de Israel. Por otro lado, Elí, el hijo de Itamar, se le anunció que su descendencia sería en un futuro descartada del sacerdocio, por no hacer distinción entre lo santo y lo profano. E incluso en la época de David, habían 2 sumos sacerdotes: Abiatar, hijo de Ahimelech, hijo de Elí, hijo de Itamar, y el otro fue Sadoc, hijo de Fines, hijo de Eliezer. La razón de que hubiesen 2 sumos sacerdotes responden a circunstancias políticas de eventos que sucedieron en el reinado de Saúl, David, incluso en Salomón. Pero una de las más claras eventualidades es que en sus días el arca no estaba en el tabernáculo, y mientras un sacerdote ministraba en el tabernáculo que estaba en el Gabaón, el otro oficiaba en el monte de Sión donde estaba el arca. Y esto, claro, que duró solo hasta que se inauguró el templo, donde el primer sacerdote fue Sadoc, según nos menciona Josefo. Y de aquí en adelante el Eterno le dio al profeta Ezequiel la directriz de que sería a través de la línea de Sadoc sería dada el sacerdocio. Por lo tanto, los intentos del actual judaísmo para restaurar las funciones del templo o la inauguración del altar del sacrificio sin reconocer un sumo sacerdote que sea de la línea de Sadoc, ya que no pueden hacerlo pues las genealogías fueron quemadas en el año 70 por la destrucción del templo. Esto lo vuelve un intento profano por parte de estos líderes, ya que de acuerdo a las profecías, como en Malaquías capítulo 3 del 1 al 4, nos dice que es el Mesías quien restauraría y consagraría a los hijos de Aarón y a los hijos de Leví para realizar este servicio. De hecho, hay un ejemplo en el libro de Esdras, de un grupo de sacerdotes que no se les pudo permitir ministrar cuando regresaron a la tierra por no tener las genealogías. Veamos lo importante que es tener las genealogías para el grupo que pretende presentarse a ministrar en el santuario divino, pues ellos tienen que ser de la línea de Sadoc. Y mientras no puedan probarlo o mientras no venga el Mesías, la línea o el sacerdote que se levante a ministrar no será algo de acuerdo a la Torá y por lo tanto no será acepto al Eterno.